Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente agradecimiento a Guillermo Yegret, a la Asociación de Derecho Administrativo, a Damián Arrac, a todos los colaboradores. Y bueno, como siendo un poco repetitivo, este libro Pensar la Ciudad realmente es una obra plural, diversa, con muchos autores, autoras, con una gran calidad académica y con un compromiso con la vida real de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A mí me correspondió hablar de un tema en particular que es economía, finanzas públicas y presupuesto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y antes de ir específicamente a ese punto, dos observaciones previas que un poco se me fueron ocurriendo mientras escuchaba a los anteriores panelistas. Una, como bien se decía, la idea de que los operadores jurídicos debemos conocer cuál es la sociedad real sobre la que la Constitución opera, ¿no? Conocer realmente cómo es la ciudad de Buenos Aires. Y entonces registrar los niveles de exclusión social, los niveles de desigualdad, las diferencias norte-sur, la pobreza, la segregación de los barrios. Es decir, cómo es efectivamente esta ciudad, digamos, y cómo el derecho está impactado por el funcionamiento real de la sociedad en la ciudad de Buenos Aires. Y después hay una pregunta que siempre ronda: ¿por qué el proyecto de la Constitución no se plasma en la realidad, no se cumple en la realidad? Bueno, lo primero que diría es que la Constitución de la ciudad tiene enemigos. Es una Constitución que tiene enemigos, y tiene enemigos muy poderosos realmente. Porque el proyecto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto igualitario, progresista, democrático, es un proyecto que se opone frontalmente al proyecto excluyente, al proyecto de la exclusión social, ¿no? Entonces, creo que esas cuestiones son las que tenemos que tener presentes cuando estudiamos la Constitución, ¿no? Yo creo que esa es la mayor vitalidad de la Constitución de la ciudad, de ser una Constitución que molesta, ¿no? El artículo 31 de la Constitución, que habla del derecho a la vivienda, es un artículo que molesta mucho al gobierno de la ciudad y demás. Es un artículo que molesta. Los artículos de la Constitución que dicen que los ciudadanos tienen derecho a participar, a protestar, a intervenir en audiencias públicas, son artículos que molestan mucho a otros proyectos, ¿no? Entonces, y me parece que la vitalidad de la Constitución está ahí, ¿no? En ser una Constitución que molesta al poder, ¿no? Ahora sí, un poco ir a mi tema, ¿no? La economía en la Constitución de la ciudad. Y un poco, recién escuchaba a Sebastián Tedeschi, el tema de la distribución de la riqueza, ¿no? ¿Qué dice la Constitución sobre la distribución de la riqueza? Y si uno lee la Constitución, el artículo 48, la economía debe servir al desarrollo de la persona y sustentarse en el principio de la justicia social, ¿no? Esto lo voy a leer para ser más claro en lo que quiero decir. En mi artículo el planteo se basa en esta idea: la economía, las finanzas, la ley de presupuesto del Estado son un instrumento, un medio para garantizar la efectividad de los derechos humanos. Los recursos del Estado tienen como destino tutelar y sostener la vigencia real de todos los derechos. Su finalidad es materializar el programa y la promesa de la Constitución. En el caso particular de la Constitución de la ciudad, el énfasis está en sostener las políticas especiales que son el eje de la misma, políticas que exigen acciones positivas y eficaces en diferentes áreas: educación, salud, vivienda, protección de niños, niñas y adolescentes, etc. Esta es, en esencia, de manera muy resumida, la visión constitucional de las finanzas públicas. Una visión de las finanzas públicas, y agrego, y de la economía, una visión que se afinca en la idea de la igualdad y la perspectiva de los derechos. Y es una visión que se sostiene en nuestra tradición jurídica y en la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. La visión constitucional de las finanzas públicas se opone frontalmente a la visión hegemónica dominante en el mundo actual,
que es el programa neoliberal de las finanzas públicas, ¿no? El neoliberalismo se caracteriza por la financiarización de la economía, la precarización del trabajo y la seguridad social, la reducción de la persona a la categoría de capital humano, la extensión de la lógica económica a todos los ámbitos de la vida y la subordinación del Estado al mercado. Este programa se traduce en desigualdad, exclusión social, concentración de la riqueza, ajuste y la crisis permanente como modo de gobierno. Las consecuencias de este programa son funestas para la vida de las personas y es un poco lo que estamos viendo hoy en nuestro país, ¿no? Entonces, el derecho tiene que ser un límite, una resistencia a esta barbarie, ¿no? Y la Constitución, la cultura de los derechos humanos, la democracia, son el límite, o deben ser un límite a este orden, ¿no? Acá cito a Robert Castell, que dice que ante los desbordes del sistema capitalista, el derecho tiene que crear una barrera, una muralla de derechos sociales, ¿no? Y bueno, la Constitución de la Ciudad tiene un programa muy fuerte de derechos económicos, sociales y culturales que debe funcionar, digamos, como una protección y como un programa de gobierno, ¿no? Algún desarrollo, ahora voy a agregar algún desarrollo de esta idea. El derecho a la educación que usted desarrolló, un derecho que está reconocido generosamente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En mi artículo y citando fuentes de diversos organismos públicos, en la Ciudad de Buenos Aires asistimos en los últimos años a una sistemática reducción del presupuesto educativo. Esta reducción presupuestaria se traduce en una vulneración de derechos que se manifiesta de múltiples formas: la falta de vacantes en establecimientos escolares, la falta de ayudas para las personas sin recursos, los problemas de infraestructura y equipamientos adecuados, y en general la falta de políticas públicas para reducir las brechas educativas y favorecer la inclusión y la igualdad. Esta política de financiamiento de la ciudad, que empezó en la ciudad, hoy vemos también cómo se traslada a la nación y los problemas del presupuesto universitario, ¿no? Financiamiento de políticas de vivienda. Un solo ejemplo muy rápido. En mayo del año pasado, en mayo de 2017, el Ministerio Público de la Defensa y otras instituciones públicas y varias organizaciones sociales hicieron un relevamiento de personas en situación de calle. En la Ciudad de Buenos Aires había, en mayo, 4.079 personas en situación de calle, entre ellos 624 niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, pese a ese relevamiento, pese a ese informe, no se reforzaron las políticas públicas, no cambiaron las políticas públicas y probablemente hoy en el 2018 este problema se haya agravado, ¿no? Así que bueno, para sintetizar, quería, desde el punto de vista de mi artículo, por supuesto, la importancia de una concepción jurídica de las finanzas públicas, de una concepción constitucionalista de las finanzas públicas y de interpretar la Constitución de la ciudad afincada en estas ideas de democracia, de derechos humanos, pero afincadas también en la realidad, en la que se vive en la ciudad, la realidad de exclusión, de desigualdad, etc., ¿no? Así que ese es un poco para cerrar, esta es la idea. Yo dije que la Constitución de la ciudad tiene muchos enemigos, tuvo muchos enemigos en el 96, cuando se hizo la Constitución, y yo he leído algunos de los artículos y varios autores comparten, me parece, esta desazón o esta insatisfacción por un proyecto constitucional muy ambicioso, pero que no ha logrado plasmarse, ¿no? Así que bueno, yo creo que esta obra de la Asociación de Derecho Administrativo, por la calidad que tiene la obra, por la variedad, la heterogeneidad que tiene la obra, puede ser un puntapié para esto, para construir la ciudad, pensar la ciudad y entre todos avanzar hacia el cumplimiento de la Constitución. Así que bueno, muchas gracias.